Ha ocurrido algo muy grave este mes de noviembre que acaba de pasar. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en estos tiempos de tanta confusión. Es muy sutil todo lo que está pasando, disfrazado de bueno. Este mes de noviembre han ocurrido muchos eventos mundiales y también continúan los ataques a la vida, a la familia por medio de las leyes, de nuestros legisladores, en varios países, etcétera, etcétera. Y se nos ha pasado de noche. Yo he visto muy poca información en español referente a esta noticia que es muy grave. Te voy a leer la traducción. En el Times de Israel se publicó este evento y alguien me hizo favor de traducirla rápidamente para podérselas leer. Líderes religiosos mundiales promueven la acción climática durante la conferencia climática de la ONU COP27. Docenas de líderes religiosos de todo el mundo se reunieron hoy, domingo 13 de noviembre, simultáneamente en Londres, Sharm el Sheikh, Jerusalén y otros lugares del mundo para celebrar una innovadora ceremonia de arrepentimiento climático. Los líderes caminaron juntos en marcha penitencial de oración con pergaminos con los 10 principios para el arrepentimiento climático. Jerusalén, 14 de noviembre del 2022, PR Newswire. Decenas de líderes religiosos judíos, musulmanes, cristianos, hindús, budistas de Egipto, Estados Unidos, de Israel, India, España y la Gran Bretaña se reunieron el domingo 13 y 22 de noviembre en la base Parliament Hill en Londres y al mismo tiempo en Sharm el Sheikh, Jerusalén y otros lugares del mundo en un llamado total a los líderes de todo el mundo para que actúen por el arrepentimiento climático y actúen de acuerdo con los 10 principios universales sobre el clima. Esto es en medio de la conferencia de la ONU que se celebra en Sharm el Sheikh. Por primera vez se hizo una ceremonia de arrepentimiento climático, llamando a las personas a arrepentirse y a cambiar los estilos de vida y sistemas destructivos de las personas para salvar el planeta. El patriarca ecuménico Bartolomé también coincidió como el patriarca verde, emitió una declaración antes de la ceremonia de arrepentimiento climático y dijo, cito, el abuso de la naturaleza y la explotación de sus recursos son un pecado contra Dios el Creador y el regalo de la creación. Cierro cita. Se suponía que la ceremonia de arrepentimiento climático tendría lugar en el monte Sinaí como parte de la conferencia climática COP27, que tendrá lugar en Sharm el Sheikh, parte de la península del Sinaí, y a solo 200 kilómetros del monte Sinaí. Allí, según la Biblia, los 10 mandamientos fueron revelados a Moisés. Los organizadores esperan que la ceremonia de los 10 principios y la ceremonia de arrepentimiento climático, inspirada en el evento bíblico hace miles de años, inspiren a la gente a actuar modestamente y llevar a cabo acciones por la justicia climática. Entre las docenas de líderes participaron en los eventos el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla, Estambul, Swami Chidanand Saraswati de la India, el imán Faisal Abdul Rauf de Estados Unidos, el rabino Jonathan Wittenberg y más. El evento se lleva a cabo por iniciativa de Joseph Abramowitz, empresario de energía verde, CEO de GWatt Global, y está siendo implementado por el Departamento de Paz, el Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible, el Instituto Interreligioso ILAJ y la organización Adam Teva Badin. Con suerte, los eventos alentarán y empoderarán a las comunidades religiosas en el mundo para mitigar el cambio climático causado por los humanos y promover el uso de energía renovable. Los 10 principios para el arrepentimiento climático son: somos administradores de este mundo, la creación manifiesta la divinidad, todo en la vida está interconectado. 4. No hacer daño.
cuidar del mañana. Elévate por encima del ego para nuestro mundo. Arrepentirse y regresar. Cada acción importa. Usar la mente, el corazón abierto. Además, muchas casas de culto de todo el mundo se unieron hoy con la oración y el estudio centrado en la acción climática para proteger nuestro medio ambiente y cambiar nuestro clima interior. James Sternlich, fundador del Departamento de Paz, coiniciador del evento, declaró que las ceremonias en todo el mundo son un hito para un sistema de coordinación global donde demostraremos que la religión y la ciencia y, en última instancia, la política pueden trabajar juntas para guiar a la humanidad hacia un futuro más brillante. Cierro cita. El activista climático Joseph Abramowitz, iniciador del evento, dijo, cito, los líderes religiosos de todo el mundo están emitiendo un llamado inequívoco a los líderes mundiales y ciudadanos a asumir la responsabilidad y actuar con urgencia para hacer el cambio inmediato a la buena energía que afirma la vida. Hemos sido pioneros en el 100% de la energía solar desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto y hemos demostrado que es tecnológicamente posible y económicamente ventajoso. La COP27 no debe respaldar el incrementalismo. La religión puede impulsar la esperanza y la acción, la energía verde puede alimentar el planeta. Cierro cita. Debes de observar la manipulación lingüística de todo esto. Hay que estar alertas. Yo te invito a que veas esto con ojos. Pide al Espíritu Santo que te abra los oídos y los ojos ante esta situación. Quítate toda esa propaganda ecologista que han puesto en nuestra mente y con la gracia de Dios yo te invito a que sigas escuchando estas noticias porque son muchas mentiras. A mí yo me siento como diciendo herejías, o sea, esto es horrible lo que está pasando. Sigue diciendo la noticia, el rabino Jonathan Neril, fundador y CEO del Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible, señaló que, cito, debemos pasar de la codicia, el pensamiento a corto plazo y el comportamiento individualista a la satisfacción espiritual, el pensamiento a largo plazo y el altruismo. Al hacer esto abordaremos las causas fundamentales en lugar de solo los síntomas del problema. Vamos a leer, son 3 enlaces que me hicieron la caridad de traducir. Vamos a leer otro para que sepamos qué es lo que ocurrió en el monte Sinaí. Te voy a poner los enlaces en la descripción del video. Y bueno, continuamos con el siguiente. Este enlace lo encontré en Twitter y aquí está la noticia. Activistas rompen tablas de la ley en la cima del monte Sinaí. Fíjate nada más. Para lanzar un impulso climático basado en la fe. Dios nos perdone. Diciendo que los funcionarios reunidos en la cumbre de la COP necesitan hacer más. La Alianza Climática del Sinaí buscará reclutar líderes religiosos a nivel mundial para presionar una acción más rápida sobre el cambio climático. El 13 de noviembre de 2022, Suez Turkish Times of Israel. Esta es la noticia del Times. Jebel Musa, Egipto. Una iniciativa para movilizar a los líderes religiosos de todo el mundo para presionar a los gobiernos a hacer más sobre el cambio climático. Comenzó el domingo por la mañana con un activista ambiental israelí rompiendo las tablas de piedra simuladas en la cima del pico egipcio que muchos creen que es el monte Sinaí, para simbolizar el fracaso del mundo para proteger el planeta. La idea surgió justo antes de la conferencia climática COP27 de las Naciones Unidas que tiene lugar en el centro turístico. Esto es diabólico, hermano. Esto es diabólico. En Egipto, de Sharm el Sheikh, por el empresario de energía solar Joseph Abramowitz y David Myron Wapner, quien preside el Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible con sede en Jerusalén. La Alianza Climática del Sinaí fue lanzada simbólicamente en la ceremonia y reúne al Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible, el Instituto Interreligioso Elías, el Departamento de Paz, la Iniciativa Fe para la Tierra de las Naciones Unidas, Gigawatt Global Abramowitz y la Organización Israelí de Defensa del Medio Ambiente Adam Teva Badin. Al amanecer, Abramowitz
y Wapner se reunieron en la cumbre junto al Nigel Savage, fundador y exdirector de la organización ambiental judía estadounidense Hazon, y su sucesor Yakir Manela, para leer sesiones de la Declaración de Tierra Santa sobre el Cambio Climático firmada en 2011, con el Consejo Multirreligioso de Líderes Religiosos de Tierra Santa. Dos adolescentes de Estados Unidos allí como parte de Christian Climate Observers también se reunieron a la ceremonia, después de que el grupo leyó un nuevo borrador de la lista de los 10 principios para el arrepentimiento climático, formulado por docenas de líderes multirreligiosos reunidos en Londres en los últimos días. Abramowitz rompió 2 tablas en el suelo. El acto fue un eco simbólico del Moisés de la Biblia, rompiendo los 10 mandamientos en protesta contra los israelitas, después de descender el monte Sinaí. Cita: miramos hacia Sharm Sheikh y no estamos satisfechos, dijo Abramowitz, mientras rompía una tabla. Una de las tablas fue hecha por jóvenes de la rama israelí de Strike for Future, pintada con las palabras, entre comillas, promesas rotas, en hebreo. La otra tabla estaba pintada de verde, para simbolizar los, entre comillas, mandamientos verdes, dijo Abramowitz. El liderazgo político del mundo no ha fallado al clima hasta ahora. Es la 27 reunión de líderes mundiales y las cosas están empeorando. Hacemos un llamado a los líderes religiosos para que aumenten el sentido de urgencia y hagan que intervengan con suerte, con fuerza y a nivel mundial para impulsar la reducción en un 50%, al menos, de las emisiones del calentamiento global para el 2030. Reducir las emisiones tan gradualmente es inmoral en este momento. ¡Qué horror! James Strelich, jefe del Departamento de Paz, pidió a los líderes religiosos que hagan un voto climático. Yo como persona de esperanza, dice, me comprometo a hacer del mundo un lugar mejor para personas y el planeta cada día de mi vida. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto es blasfemo. Cito, dice, hoy, cuando las religiones dejan de lado sus diferencias en un llamado común a la acción climática, trabajamos hacia un nuevo pacto para la humanidad en nombre de la protección de nuestro hogar común para el mejoramiento de nuestro futuro humano compartido, dijo en el enlace de video desde la confabulación de la COP27. Quien afirmó inmediatamente el compromiso climático fue Flora Bano, miembro de la delegación de la confabulación COP27 de la pequeña república de Vanuatu, el archipiélago de 83 islas, en gran parte atolones de arrecifes de coral en el Pacífico del Sur. Las Naciones Unidas consideran que Vanuatu, sistemáticamente activa es la nación con mayor riesgo del mundo cuando se trata de desastres naturales y estos, según Bano, se están intensificando como resultado del cambio climático. Estos incluyen aumentos del nivel del mar, ciclones fuertes, marejadas ciclónicas, pérdida de alimentos debido a fuertes inundaciones y sequías de inmigración. Dice, soy una mujer y madre y parte de la humanidad, tengo derecho a sobrevivir. La idea original de Abramowitz y Wapner era llevar a docenas de líderes religiosos al monte Sinaí para la ceremonia inaugural, pero las autoridades egipcias rechazaron el permiso diciendo que no era el momento adecuado. La ciudad de Santa Catalina, debajo de la imponente montaña, es actualmente un vasto sitio de construcción. El gobierno está construyendo nuevos hoteles y un enorme centro para la oración multirreligiosa. La montaña es el más popular de varios sitios de Egipto, Israel y otros lugares tradicionalmente que se asocian con la ubicación bíblica del monte Sinaí, donde Moisés ascendió para recibir los 10 mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. La nueva Asociación Climática del Sinaí se anunciará oficialmente el domingo por la noche desde una ceremonia en el Parliament Hill, el punto más alto de Londres. También se planean ceremonias para puntos altos de Jerusalén, Salt Lake City, Ecuador, Australia, el monte Abu de la India, Rajasthan y en Calcuta y el Mont Saint Francis.
en un centro de retiro católico en India. Savage señaló que Israel pronto cumplirá 75 años desde su fundación, que describió como un punto de inflexión para la nación. Cito, ese 75 aniversario, en este momento en particular, dado todo lo que está sucediendo en el mundo y con un nuevo gobierno, atentos, que llega a Israel, es un momento y una oportunidad genuinamente clave para que el Estado de Israel y el pueblo judío digan que los próximos 25 años se tratarán de responder a la crisis climática. Hasta aquí se acaban las dos notas que encontré y que me hicieron caridad de traducir. Bueno, vamos ahora a hablar, a unir todo esto, hermano, porque hay que ser astutos. Cristo, nuestro Señor, nos invitó a ver los signos de los tiempos. Y vamos a ver que hace muchos años ya vienen varios denunciando todo este tipo, Juan Claudio Sanahuja, Monseñor, ¿verdad? Quien fue capellán de Benedicto XVI, es decir, no fue un youtuber, oiga, o sea, fue Monseñor Juan Claudio Sanahuja, que duró años y años trabajando en estos temas. Su padre trabajó en Naciones Unidas, él sabía de lo que estaba hablando porque él desde niño recibía todas estas noticias de su papá. Entonces, él tenía una visión. Plinio Correa, también, desde antes de Vaticano II, él advertía lo que estaba pasando en Naciones Unidas. Giacomo Biffi, cuando denunció que el anticristo sería ecologista, pacifista y ecumenista. Eso, un obispo, no es como un youtuber X. También el padre Castellani también denunció muchas cosas e incluso tiene una novela muy profética que él describió porque él profundizaba en estos temas bastante. Entonces, no podemos tomar todas estas advertencias con dejadez. Antes de Sanahuja también está Michel Scuyens, quien acaba de fallecer este año. Por años estuvo investigando a la ONU y escribió su libro La cara oculta de la ONU. Por mandato de Benedicto XVI, él estaba ahí observando todas esas estratagemas para el gobierno mundial. Entonces, es importante, si usted quiere entender más de todo esto, de qué tiene que ver la religión con Naciones Unidas. Si se fija, primero fue una constante, separen gobierno y religión, separen Estado y religión. Pero ahora, como saben, lo que querían era quitar la religión cristiana y poner su propio adoctrinamiento, que está mezclado con todo este panteísmo, ideología de género, mezclado con la Pachamama, mezclado también con la nueva era. Lo que quieren es sustituir nuestra religión cristiana. Y si usted es católico, si usted es cristiano, si usted es judío, incluso musulmán, y no le ofende esto que pasó, permítame dudar del amor que le tiene Dios Padre. Totalmente. Permítame, si no lo ve como Padre y solo lo ve como Dios, permítame dudar totalmente del amor que le tiene a Dios. Porque esto es blasfemo. Porque la palabra de Dios es una, la dio Dios. Y las tablas de la ley, los 10 mandamientos son sagrados. Y toda nuestra civilización se basa en los 10 mandamientos. Entonces, tenemos que hacer reparación. 1, no ser hipócritas y revisar nuestra vida personal para ver qué tanto honramos a Padre Dios, a Yahvé Sebaot, con nuestro comportamiento, desde el primer mandamiento hasta el último. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y también yo lo invito a desagraviar esta ofensa. Y como católicos no podemos seguir cediendo a estas ideologías por un plato de lentejas, porque esta primogenitura que nos ganó Cristo, el primogénito, y que nos hizo su pueblo, no podemos estar claudicando. Esto es muy grave y yo sé que es muy sutil y es con un velo que casi no se alcanza a ver. Pero esto, hermano, está advertido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, la última prueba de la Iglesia.
Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Numeral 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Es decir, hermano, Cristo marcó el camino al cielo, es la cruz. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin Cristo no se puede llegar al cielo. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, aunque usted le ofrezcan una vida muy cómoda, aunque usted le ofrezcan una vida conectada al todo, porque toda esta espiritualidad nos lleva a esa tecnología, porque quieren tecnologizar al hombre, hacernos como un robot conectado a la nube, donde, como dijo el expresidente Piñera, quieren que con el Internet de las cosas controlen nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Yo no estoy mintiendo, hermano. Todas estas cosas están pasando. Entonces, negar a Dios por esta comodidad, de como esta novela que decía del mundo feliz, con todos los placeres, aunque usted tenga sus lentes del metaverso y tenga todas sus fantasías cumplidas y todos sus placeres satisfechos, aunque a usted le prolongaran la vida modificándole el ADN, aunque usted tuviera mucha salud y una vida muy larga, cuidado porque en el Apocalipsis hay una cita que dice, buscarán la muerte y no la encontrarán. Eso no es la plenitud de la vida. ¿De qué nos sirve alargar nuestra vida si no es nuestra alma? Necesitamos ver de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Entonces, sí necesitamos estar alerta con estos signos de los tiempos. Y mire, hermano, yo sé que hay muchos católicos que quieren ver lo bueno de la Agenda 2030, lo bueno del G20, lo bueno de las nuevas tecnologías, quieren sacar lo mejor del foro de Davos, quieren sacar lo mejor, pero esta gente, estos poderosos que mandan a quienes nos gobiernan, tienen un plan que no es el plan de Dios, tienen un proyecto para usted, para esclavizarlo. Ya no los llamo siervos, sino amigos y hacen lo que yo les mando, dice Jesús. Y ahí está nuestra libertad. Esto está pasando cada vez más a prisa. Yo no tengo mucho alcance en este canal, no soy popular, pero alcancé a llegar a usted por algo, por algo. Yo pedí la unción del Espíritu Santo para hacer este video y usted también es un bautizado y estamos llamados a escuchar aquello que Dios nos ha dicho por estos hombres santos. Y también le quiero citar un texto de la Biblia que a mí me llama mucho la atención, ¿sabe? En Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice, Padre del Espíritu Santo, amén. Escribe, ángel de la iglesia de Esmirna, así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Palabra de Dios. Y esta misma cita la toma Pío IX cuando llama a la masonería la sinagoga de Satanás. En su célebre alocución de 1865, dijo Pío IX,
Estas sectas coaligadas forman la sinagoga de Satanás y, en posesión de la fuerza y de la autoridad, dirigen audazmente sus esfuerzos por reducir a la Iglesia de Dios a la más dura esclavitud. Ellas querrían, si fuera posible, hacerla desaparecer del universo. Esta perversa sociedad, llamada vulgarmente la masonería, debe ser impía y criminal, puesto que huye de la luz y, según el apóstol, el que obra mal aborrece la luz. Nos reprobamos y condenamos dicha sociedad masónica y las sociedades del mismo género que, aunque distintas en apariencia, conspiran contra la Iglesia. Tales sociedades tienen un solo pensamiento que marcha hacia un solo fin, a saber, anonadar todos los derechos divinos y humanos. El 9 de noviembre de 1846 había llamado a la masonería secta secreta salida del seno de las tinieblas para la ruina de la religión y de los estados. Y me viene a la mente otro texto de Hechos 4:26. Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, podemos seguir haciéndonos de la vista gorda, hacer como que no pasa nada, voltear para otro lado y seguir estudiando todo este tipo de tonterías en las universidades, seguir obedeciendo. Fíjate, Ayn Rand, quien fue atea, ya describía cómo el comunismo en Rusia llegó de esta manera. Decía que sometían a la sociedad por una serie de expertos, que en realidad eran unos burócratas que no sabían nada. Pero así llegan con argumentos cientificistas, con una falsa ciencia. Aunque sea mentira, lo imponen a las personas que sí saben. Y eso lo hacen en materia de salud, de educación, de gobierno e incluso de religión, hermano, porque ya ha habido eventos religiosos y lamentablemente católicos donde han dejado pasar a expertos, entre comillas, de la ONU para que digan cómo debemos de llevar a cabo estos incluso sínodos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cómo dejamos entrar este tipo de expertos? Entonces llega la dominación global, una dictadura de tipo y corte comunista, porque es lo que quieren, y el comunismo, como nos ha dicho la Virgen, es diabólico, es ateo, es perverso. Tu libertad Dios te la dio para que hagas un buen uso de ella, no para que la entregues al servicio de los poderosos de este mundo. No le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a la enfermedad. Hermano, yo no sé si voy a ser fiel hasta el final. Yo quisiera, yo quiero, pero yo aún no soy preso político por Cristo. Yo aún no me duele la panza de hambre por Cristo. Faltan muchas pruebas. Pero el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Hoy, con lo poquito que tú puedes, hermano. Hoy di no a lo pequeño. Porque la virtud no se improvisa. Para que el día de mañana puedas decir, viva Cristo Rey, aún en el borde de la muerte. Cuida tu templo, cuida tu mente, tus sentidos, cuida lo que quieren meter en tu cuerpo. Cuida lo que tú eres, porque debes de ser buen administrador de tu tierra, primero de ti, de tu alma, de tu cuerpo, y luego de tu familia, y luego de todos los recursos que Dios nos dio. Cuida tu alma, porque hay una batalla por ella. Y los negligentes, los cobardes y los mediocres no entran en el reino de los cielos. En el reino de los cielos entran los valientes, los atrevidos, los que ejercen una fuerza de voluntad para vencerse a sí mismos, para vencer al hombre viejo. Entonces, ese es el paso número 1, hermano, empezar desde dentro de nosotros para poder dar testimonio. Yo no estoy hablando del Papa, ni de la Iglesia, ni doy clases de catolicismo, ni pretendo decir quién se va a salvar y quién no. Vivo un día a la vez. Y yo lo único que sé es que Jesús me sanó. Y estoy como ese ciego del Evangelio, que aunque los fariseos le decían, tú eres puro pecado, pues sí, pero yo lo único que sé es que Jesús me sanó. Entonces, no perdamos tiempo peleándonos entre nosotros. Es una determinada determinación, una decisión que tenemos que vivir un día sí y el otro también, un día a la vez, y pedir la gracia de Dios. El que cree en Cristo no queda confundido, y el que cree en Cristo y confía en Él no tiene miedo, porque le crea su palabra. Él nos dijo, no tengan miedo. No busques vivir con placeres en esta tierra, sin enfermedades, sin dolores, sin sufrimiento, con todo resuelto.
cuando Jesús dijo, les tengo preparada una mansión en mi casa. Dios dice, te doy la tierra, adminístrala, pongo al servicio tuyo los animales. Nos dice en Génesis 1:28 y en Salmo 8. Y los amos de este mundo dicen que sea su esclavo, que debes valer menos que un animal. Dios nos crea hombre y mujer en Génesis 1:27. Dios nos creó a su imagen y semejanza, iguales en dignidad, pero como personas humanas y al mismo tiempo diferentes. Los amos de este mundo quieren que no seas como Dios te creó. Y nos dice Dios en su palabra, sean una sola carne y pueblen la tierra, Mateo 19:5. Y los amos de este mundo dicen, esterilízate, cástrate, mutílate, termina con tu vida, aborta, etc. Dios nos dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, en Éxodo 20:12. Y los amos de este mundo dicen que aceptes la eutanasia, que se pisotee la patria potestad. Dios dice, no robarás, Éxodo 20:15. Los amos de este mundo te quieren robar todo para que no tengas propiedad alguna. Dice Dios, ganarás el sustento con tu trabajo, Génesis 3:19. Jesús dice, yo trabajo y mi Padre trabaja, Juan 5:17. San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Los amos de este mundo dicen que no trabajes, que te darán un salario universal para que te mantengas entretenido en el metaverso. Y todo esto viene contenido en la Agenda 2030, hermano. También Dios defiende las naciones. Te daré una tierra, dice. También Dios en su palabra defiende la propiedad. Incluso la gente tiene derecho a tener un ganadito, una casita. Hay que leer la Sagrada Escritura porque está en riesgo. La quieren desaparecer y modificar. Y yo no estoy inventando. Es cierto, ya lo han hecho en China. Entonces tienes que leer la Biblia. Ahora que la tienes todavía, escucha la palabra de Dios. Esto de modificar los 10 mandamientos no es algo ingenuo, algo inocente. Ya había hecho Naciones Unidas un remedio de la Arca de la Alianza. Esto lo puedes encontrar en el libro de Juan Claudio Sanahúja, El desarrollo sustentable, la nueva ética internacional. Y ahí metieron, fíjate, como burla, metieron la Carta de la Tierra. Entonces, esto fue escrito por Mikhail Gorbachev, quien fue comunista y luego mágicamente se metió a la ONU, porque así fue un mezcolanza. La ONU es un revoltijo. Solo nos manipulan, hermano. Pero también la escribió uno de los Rockefeller y también fue escrita, o sea, participaron siempre los mismos, hermano, los mismos poderosos de este mundo para decirnos cómo debemos de vivir. Entonces se armó el Consejo de la Tierra y entonces dijo Mikhail Gorbachev, para aplicar la Agenda 21, que es la previa a la Agenda 2030, el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Se vienen tiempos muy complejos. Y mira, el cambio climático siempre ha ocurrido desde que existe la Tierra. Muchos científicos se han levantado. No es la primera vez que censuran a los científicos que opinan distinto a los burócratas de Naciones Unidas, a sus expertos. Esos pseudoexpertos no son más que títeres, que siguen un plan que se confabula en lo secreto. Esto es una apariencia religiosa porque saben que el ser humano tiene espíritu y buscamos a nuestro Creador. Entonces quieren sustituir nuestras creencias para manipularnos. Entonces, mira, es muy difícil combatir con el mismo sistema esto. Un ejemplo es la presidenta de Italia, que es muy conservadora, que dice un discurso muy, muy, muy de acuerdo a los valores cristianos, pero que para que no persigan a su país como lo hacen con Hungría o con Polonia, se tiene que subir al tren del cambio climático. Y lo rescatable de su discurso es que ella habla de poner al ser humano en el centro. Pero aún así, hermano, ya nos había advertido Jorge Scala en su libro de la ideología de género y tantos más que tiene. Él ya nos había advertido cómo condicionan a los países con créditos y nos endeudan para obligarnos a aceptar sus políticas. Pero ¿quién es Naciones Unidas? Alberto Bárcena nos advierte que más del 60% pertenece a la masonería en Naciones Unidas. Y también nuestros gobiernos están empapados, y no solo los gobiernos, los medios de entretenimiento, y ¿quiénes son los dueños de los medios de entretenimiento? Hay que seguir el dinero, hermano.
¿Quiénes son los dueños? Ahora también hay artistas, también hay muchos intereses que no son los de Cristo y que se han confabulado, sí, en contra de tu fe. Delante del juicio no va a estar nadie más, nadie del clero. Delante del juicio personal tuyo no va a estar el Papa a un lado, ni va a estar nadie más, vas a estar tú solo. Y entonces Jesús ahí estará. Él dijo que quien lo negara delante de los hombres, Él lo negaría. Y quien lo reconociera, Él lo reconocería delante de Dios Padre. Entonces, no nos hagamos tontos, porque nadie se burla de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dios te bendiga y sigamos pidiendo la gracia del Espíritu Santo, la fortaleza, ayuno, oración y caridad. Obras de caridad donde alguien las vea y donde no las vea. Testimonio público y testimonio en lo privado. Transparencia delante de Dios. Conversión con el prójimo de tu casa primero. Y buscar el sumo bien para el otro, que es la conversión a Jesús. Eso es el mejor bien, no reducir el CO2. El mejor bien que le puedes hacer a una persona es que conozca a Jesús, nuestro Salvador. Dios te bendiga.